Bien, continuando con esta actividad que estamos desarrollando en la Biblioteca Pública, hoy, con motivo del Día de la Pereiranidad, hemos propuesto una serie de charlas sobre autores pereiranos. ¿Por qué leer a? Ya escuchamos a Gustavo Acosta, quien nos contó por qué leer a Héctor Escobar Gutiérrez. Vamos a escuchar a continuación a Diego Alexander Vélez, quien nos va a contar por qué leer a Luis Fernando Mejía Mejía. Y seguidamente vamos a escuchar a Abelardo Gómez Molina, quien nos va a contar por qué leer a Eduardo López Jaramillo. Así que invitamos a las personas que nos acompañan en la Biblioteca Pública a esta charla. Diego Alexander Vélez es profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, es escritor y poeta, ha publicado ya varios libros de poesía y de ensayo, y precisamente uno de los temas por los que se ha interesado es precisamente la obra de Luis Fernando Mejía Mejía, un escritor pereirano, un poeta pereirano que todavía vive fuera de la ciudad, y que es tal vez uno de los referentes más importantes de la poesía en Pereira. Entonces vamos a darle paso a la charla de Diego Alexander Vélez, quien nos va a contar por qué leer a Luis Fernando Mejía Mejía. Bueno, muy buenas tardes a ustedes, muchísimas gracias por la asistencia a este tipo de charlas. Yo quisiera empezar celebrando el hecho de que este tipo de eventos se realicen, sobre todo por la naturaleza de los autores que se están seleccionando. Cuando vi la invitación y cuando vi en general el cartel de los autores sobre los que se iba a conversar y los que se iban a presentar acá, pensé en algo, y es que ya hay, incluso si no se menciona de manera directa, una noción de una tradición reciente, bien, una tradición literaria reciente que tiene unos pilares, bien. Entonces creo que si bien la producción literaria en la ciudad actualmente goza de los privilegios del mundo editorial moderno, muchos de los autores de la ciudad estamos publicados y, digamos, lo hicimos con relativa rapidez, bien, con relativa suerte. Algunos, por ejemplo, no solo estamos publicados dentro de la ciudad, sino incluso fuera del país. Hay una producción constante de textos, de poesía, de novela, de cuento, de ensayo, de crónica. Y evaluar el presente es difícil justamente porque está en movimiento. Pero cuando uno revisa el cartel de esta invitación, de los 2 días de esta invitación, se da cuenta que esa producción literaria del presente es el producto de la construcción de una tradición literaria que ya tiene unos pilares, ¿bien? A uno pueden gustarle más o menos, puede valorar más o menos las cualidades estéticas de esa tradición, pero el hecho es que una tradición literaria está compuesta tanto de las cosas que son estéticamente loables como de aquellas que, digamos, carecen de ciertas virtudes estéticas. Y repito, al revisar ese cartel uno se da dando cuenta que hay nombres que marcan no solo épocas, bien, épocas determinadas de la literatura en Pereira, sino sobre todo estéticas determinadas, orientaciones estéticas, sesgos. Yo pienso, por ejemplo, en el hombre del que van a hablar ahora, Eduardo López. Ya encontramos nosotros ahí un sesgo intelectual. Con Héctor encontramos una mirada un poco más romántica de la poesía, por eso todo este asunto misticista, satanista, es una mirada muy romántica del mundo todavía. Cuando uno piensa en autores como Aníbal Arcila, se da cuenta de una poesía que surge, ¿no? El viejo poeta lector,
¿no? Entonces encontramos diversos sesgos en el proceso de construcción de la tradición literaria de la ciudad. Eso me parece interesantísimo y por eso me parece interesante la convocatoria que se está haciendo, porque finalmente nos está invitando a reflexionar sobre la forma como se ha venido construyendo la literatura pereirana. Bien, evaluar ese pasado, evaluar ese recorrido nos permite a nosotros determinar cuál es la situación de la literatura hoy, ¿no? De dónde provienen los sesgos estéticos y literarios de la literatura hoy. Desde esa perspectiva yo creo que, a diferencia de lo que la mayoría de la gente que está como en la actividad literaria piensa, aquí sí hay un corpus que estudiar, bien, sí hay un corpus que estudiar y sí se estudia. Yo no sé por qué la gente dice que no. Y además siento que todo el tiempo como que están regañando a la universidad porque no estudia a los autores, pero sí los estudian. Pues es lo que acaba de hacer Mauricio, nada más y nada menos. ¿Y dónde lo hizo? En la maestría. Ahorita se está preparando una edición crítica de la obra de Luis Fernando Mejía. Hace poco se editó Rosas de Francia. A ver, pues trabajo sí hay. El mismo Gustavo mencionaba el trabajo de maestría de Orfaquelita sobre Héctor. No sé a qué se refieren cuando dicen que la academia no estudia a los autores de la región. Creo que es más bien el desconocimiento de esos procesos, porque de que se estudian y además se estudian con mucho juicio. Lo que pasa es que quizás no se estudian con la pasión con la que los lectores comunes abordan las obras, y es que a la academia no le corresponde eso, le corresponde entender las obras y estudiarlas académicamente. Entonces, digamos que yo celebro en general el ambiente literario que se ha ido construyendo, en parte gracias a los procesos que se han venido desarrollando en los últimos años desde aquí, desde la biblioteca, y en ese sentido celebro también que estemos revisitando y que ya desde hace varios años se esté revisitando la obra de Luis Fernando Mejía. Los autores que son objeto hoy de la conversación tienen algo en común, y es que todos tienen unas vidas con episodios bastante problemáticos, y eso nos puede tentar a que nos concentremos a hablar de la vida de los autores. Yo les voy a ser muy honesto, a mí me parece interesante a modo de chisme, para el café, para esas cosas, sentarme a hablar de la vida de los autores, pero no creo que sea el objetivo. Repito, por la naturaleza de los autores que tenemos hoy, si uno se pone a revisar sus vidas se va a dar cuenta que hay chisme para rato. Bien, y puede pasar, ¿no? La vida de Héctor es un espectáculo, la vida de Eduardo tiene historias que van desde su proceso intelectual hasta algunos líos en la ciudad. El mismo Luis Fernando Mejía, yo vengo hace algunos años leyendo con cierta mirada crítica a la obra de Luis Fernando, y siempre que digo en ciertos contextos, tal poeta Luis Fernando Mejía, siempre hay alguien que me dice, sí, yo lo conozco. Y yo, ¿has leído su obra? No, lo conocí personalmente, con un tono que me lleva a quedarme callado. Bien, porque detrás de esto también hay una historia. Entonces me llama la atención que estos autores sean además personajes que han generado cuestionamientos y en general un movimiento de naturaleza política, social, incluso estética en la vida de la ciudad, pero yo no quisiera concentrarme en eso. Bien, no quisiera concentrarme en eso. La biografía de Luis Fernando Mejía es pública, bien, la pueden consultar. Recientemente en la edición que preparó Clepsidra sobre su obra hay una biografía un poco más actualizada, con participación del mismo Luis Fernando Mejía. Entonces, quien esté interesado, hay trabajos tremendos sobre esta obra, sobre los vínculos de Luis Fernando con Leder, que creo que es lo que más llama la atención, pero a mí me interesa su obra. Bien, lo mío es la hermenéutica, para ser un poco más claros. Y por ahí quiero empezar. Hay claves para entrar a la obra de Luis Fernando Mejía. Creo que un lector desprevenido podría pensar que estamos ante una obra que puede resultar un poco dispar, un poco dispersa, quizás demasiado heterogénea.
Bien, yo creo que es la primera sensación que le ofrece uno la obra. Uno se encuentra al inicio de la obra de Luis Fernando Mejía. Cronológicamente esta obra está organizada de la siguiente manera. Su obra más famosa es La Resurrección de los Juguetes, bien, sobre todo porque circuló en libros de texto escolar. A esa obra le sigue Las Bienaventuranzas, que es un libro bastante especial porque tiene un sesgo místico. Ahora me voy a detener un poco sobre eso. La alquimia de los relojes clausurados, un libro que se hace una pregunta muy interesante por el asunto del tiempo. Luego sigue Palabras de Requiem. Es un libro que preparó Luis Fernando pensando en homenajear a algunos de los poetas y en general escritores que él mismo había leído, lo que nos da algunas pistas sobre su formación literaria. Ronda en Son de Leo, que de nuevo adquiere un tono relativamente místico. Camino hacia la luz, Los manuscritos de Lucio Malco. Les voy a contar ahora una anécdota sobre ese Lucio Malco. Homogénesis, que es un canto entero, un poema que creo yo condensa el sentido completo de la obra de Luis Fernando Mejía. Las 4 cartas selladas, Armero, un libro escrito con motivo de lo sucedido en Armero. Y esos son sus libros hasta la antología reciente, que incluye algunos trabajos nuevos que no he estudiado porque les digo, pues este es un trabajo un poco más hermenéutico que requiere más detenimiento. Voy a empezar leyendo un poema, que creo que es el ejercicio que hay que hacer con este libro. Voy a leer 2 poemas si ustedes me lo permiten. Infantil. Cuando caminemos por la orilla del tiempo, como 2 hormiguitas con hojas de silencio, yo te daré mi infancia pintada en el tablero, y tú no querrás nunca que crezca entre sus venas. Seremos uno solo en el mismo cuaderno, 2 niños amasando una bolita de barro como dioses pequeños. ¿Qué pueden importarnos los años enterrados si un trompo se dormía en la mano del viento? Este es uno de los poemas que, además del poema La Niña, tan famoso, Desordenada, es uno de los poemas que abre el libro. Bien, yo quiero recalcar algo. Los primeros poemas que nosotros conocemos de Luis Fernando Mejía son poemas que hablan de el inicio de la vida, de la infancia. Las primeras inquietudes poéticas de Luis Fernando Mejía, o por lo menos sus primeros ejercicios creativos, están publicados, ¿bien? Están orientados a poetizar la infancia, a poetizar ese momento ese momento primario de la vida. Quiero dejar esa nota ahí para leer el siguiente poema. Este es un poema famosísimo de Luis Fernando, se llama Reloj. Dice: un día, a las 6 de la tarde, estaré muriendo lo que nunca he vivido. A las 7, Dios estará tan lejos que será una estampita olvidada en la infancia. A las 8, la felicidad será olvido y buscaré sus caminos en el vino. A las 9, tú pasarás descalza por mi sangre y no compartirás conmigo el silencio de tus pasos. A las 10, no habrá nadie que recoja lo que queda de mí. A las 11, me quedará grande la soledad. A las 12, me daré cuenta de que yo no tengo la culpa de la belleza del mundo. Entonces, no tendré fuerza para ver amanecer sobre las lilas. Yo tengo una tesis, lilas, ¿bien? Yo tengo una tesis respecto a la obra de Luis Fernando Mejía. Si nosotros leemos cronológicamente la obra de Luis Fernando Mejía, nos vamos a dar cuenta de que hay un recorrido estrictamente vital. La obra de Luis Fernando Mejía es vitalista, y lo que nosotros vemos en la obra de Luis Fernando Mejía es el proceso de formación y descubrimiento de la vida. Digamos que en Luis Fernando Mejía la vida adquiere una especie de sentido místico, efectivamente, pero porque es un proceso de comprensión del proceso vital. Es en ese sentido que yo hablo de vitalismo de la vida. Hay un filósofo francés
Jacques Derrida, que habla de que la vida es potencia, ¿no? La vida es todo el tiempo potencia, una fuerza que tiende hacia su realización perpetua. Y nosotros, eso no es difícil de entender, uno lo ve en la naturaleza. Donde sea que haya vida, donde sea que haya algún germen mínimo de vida, la vida tiende hacia su realización, todo el tiempo se está realizando. Incluso donde usted anula la vida, digamos este edificio, usted deja el edificio solo una década y cuando vuelve esto está lleno de matas. Bien, la vida es potencia todo el tiempo, ¿no? La vida tiende siempre hacia su realización. Por eso quizás la mejor metáfora de la vida es el deseo, ¿no? Los deseos tienden siempre hacia su realización. Uno nunca siente un deseo que no quiera llevar a cabo. Sería una contradicción, que no quiera realizar. Ay, deseo esto, no lo quiero realizar. No, eso es una contradicción. Todo deseo tiende hacia su realización. Eso es la vida. A eso se refiere Derrida con que la vida es potencia, perpetua realización, ¿no? Ese es el sesgo poético de la obra de Luis Fernando Mejía. Resulta que cuando nosotros evaluamos el camino de formación de la obra de Luis Fernando Mejía, nos vamos a encontrar con unas preguntas específicas. La primera pregunta tiene que ver con lo que yo acabo de leer. Es la pregunta por el origen mismo de la vida, por lo que implica la vida en sus inicios, ¿no? Por la vida en el sentido más frágil. No hay forma más frágil de la vida que la infancia, ¿no? Y no hablemos solo de la infancia de los seres humanos, de los hombres, hablemos de la infancia de las cosas. Bien, no hay cosa más frágil en la vida y las primeras preguntas de Luis Fernando Mejía están directamente ligadas a ese leitmotiv, ¿no? El leitmotiv de la infancia, el leitmotiv de la vida en sus inicios, los avatares de la vida en la infancia, el juego. Bien, como la vida que tiende siempre hacia su realización, la vida es movimiento, eso es el juego es puro movimiento. Hay gente a la que le gusta el ajedrez, por ejemplo, para hablar de un juego bien de harta quietud, pero resulta que el ajedrez es también movimiento, pero es movimiento interno. No existe un solo juego que no sea movimiento, eso tiene en común con la vida. Si nosotros revisamos los poemas que tienen que ver con la infancia, en Luis Fernando Mejía nos vamos a dar cuenta que la pregunta no es solo por la infancia, es por la vida en la infancia, es por ese momento primero de la vida. Les leo la oda a los juguetes muertos. Vengo a cantar ahora a las cometas muertas, a las caucheras enfermas y a los trompos leprosos. Vengo a cantar ahora a los juguetes que se parecen a los hombres. Asesinaron el aire a las cometas, un verano lejano de ventarrones largos. Asesinaron el aire a las cometas y cuelgan de los postes tristemente, azules, amarillas, las cometas electrocutadas, las cometas muertas, con su cola de trapos anudados, se mueven tristemente en los alambres, se mueven dulcemente. Yo he visto una cometa asesinada y he querido enterrarla. Fui a bajarla una tarde de ventarrones azules, una tarde con mi cauchera enferma. Se soltaron los nudos blancos de los cauchos negros. Hace tiempos no amaba a mi cauchera. Ella tiene corazón y estaba enferma, dice Luis Fernando Mejía, pensando en los juguetes. Y ese leitmotiv de los juguetes se repite varias veces aquí en este poema, y hay un poema famosísimo de Luis Fernando Mejía que nos pone en cuestión respecto a lo que implica. Él se pregunta por la infancia, por ese momento primero de la vida. Creo que el juego es para Luis Fernando Mejía una forma de entender la infancia, ¿no? La vida en movimiento, la vida que crece y se forma, se desarrolla en el sentido más biológico del asunto a través del juego, pero después de todo esto es Colombia. Bien, y yo me imagino que ser niño en Suecia debe ser una maravilla. No, mentiras, debe ser re triste, supremamente solitario. Esa gente la pasa re mal. Nosotros todavía tenemos algo del sentido comunitario entre nosotros, pero la violencia existe demasiado entre nosotros. Y Luis Fernando Mejía se escribe este poema: Oda a los niños asesinados. Cayeron sobre un metro de tierra colombiana como si tropezaran jugando con la muerte. Se murieron despacio como si no quisieran abandonar los juegos apenas comenzados. Murieron al arrullo de un cascabel de plomo, bajo la sombra amiga de un árbol que tenía un columpio en sus brazos. Cayeron con la frente horizontal al cielo y un trompo entre los dedos. Murieron bajo un cielo que miraba impasible,
cómo se agitaba la muerte entre sus labios. Bien, entonces ese es el primer Luis Fernando Mejía. Repito, cuando uno lee la obra completa, uno dice, esta obra es demasiado heterogénea, no hay una linealidad estética en el proceso de construcción de la obra, pero repito, mi tesis es la siguiente, es vitalista, la obra es vitalista y digamos que habla del proceso, la gran pregunta es por la vida, ¿no? Pero esa vida que es potencia, constante realización. Bien, en ese marco de la vida como constante realización se mueve la obra de Luis Fernando Mejía. La primera pregunta es por la vida. Si uno se pregunta por la vida, necesariamente se tiene que preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Por la muerte. Bien, ¿de qué está hecha la muerte? De tiempo. Bien, si de algo está hecha la muerte es de tiempo, más bien. Lo que existe es el devenir, ¿no? Un devenir constante. El tiempo es una cosa que nosotros nos inventamos para encapsular ese devenir. Bien, las horas no inician ni se acaban, eso es una vaina que nosotros nos inventamos. El devenir es constante, los años no empiezan ni se acaban, eso es una vaina que nosotros nos inventamos para que el rigor de ese movimiento de la vida hacia la muerte sea menos denso, porque usted se imagina uno toda hora pensando, y carajo, me estoy muriendo. La angustia es literalmente agobiante, mortal. Bien, es una angustia mortal. ¿Qué hacemos los seres humanos? Nosotros eufemizamos tiempo. ¿Qué es eufemizar? Como cuando uno en lugar de decir hijo de puta, dice hijo de pucha. Bien, uno le quita fuerza. Bien, le quita fuerza a ese devenir, lo convierte en tiempo, porque nosotros el tiempo lo podemos medir. Entonces, se me acabó una hora, bueno, empieza otra. Se me acabó un año, bueno, empieza otra. Entonces uno no celebra un año menos, sino un año más. Bien, ese es el juego que nosotros hacemos por el tiempo. La primera pregunta de Luis Fernando Mejía es por la vida, la siguiente es por la muerte, pero enfrentar la muerte de manera directa es muy difícil. La muerte es la medusa, si uno la mira de frente queda petrificado. Entonces él se hace la pregunta por el tiempo. Bien, y el siguiente libro de Luis Fernando Mejía es La alquimia de los relojes clausurados, pero incluso antes ya Luis Fernando Mejía está metiendo el tiempo por todos lados. Ojo a esto, todo el Luis Fernando Mejía tiene de alguna manera que ver con el tiempo. Yo acabo de leer el poema Reloj, ¿no? Un día a las 6 de la tarde estaré muriendo lo que nunca he vivido. En un poema más adelante en ese mismo libro dice: 6 de la tarde en el reloj del parque. Cuando te conocí, aquí se combinan los dos temas, ¿no? Esa pregunta por la vida y la necesaria pregunta por el pasar del tiempo, por esa muerte que se viene. Cuando te conocí, eras ternura elemental, eras ojos azules frente a un libro mientras tus hijos jugaban con el aire del parque y eran barro en las manos. Ojo a la metáfora del tiempo, eran barro en las manos. Luego, en uno de los poemas a Dios, le va a decir: Señor, ¿por qué me estás cobrando lo que yo no te hice? ¿Por qué me has enterrado de pie sobre este barro? Seguramente aquí todos conocemos el imaginario judío-cristiano, y en el imaginario judío-cristiano en barro somos y en barro nos convertiremos, ¿no? El barro es la evidencia de la temporalidad en nosotros, es la evidencia de nuestra mortalidad. Vuelvo sobre el poema. Cuando te conocí, eras ternura elemental, eras ojos frente a un libro mientras tus hijos jugaban con el aire del parque y eran barro en las manos, cabezas despeinadas y pantalones cortos, eran sueño enredado en las pestañas y ternura en los ojos. La tarde enrojecía de vergüenza porque iba a morir, y tú recogerías a los niños como cosechas de tu vientre para llevarlos a dormir. Recuerdo que llegaron las 6 hasta el reloj del parque para cerrarte el libro y llevarte de la mano embarrada de tus hijos y dejarme pensando sin poder entender por qué se van los niños al lado de la madre y se quedan tan tristes los hombres y los parques cuando el reloj se pone vertical en la tarde. Las alusiones al tiempo, las alusiones al barro, ¿no? Combinadas con las alusiones a la vida. Y ahora sí me voy a ir a La alquimia de los relojes clausurados.
Dice Luis Fernando en La alquimia de los relojes clausurados, 6 p.m. Bien. La placenta de cobre de la tarde me gesta, mi alimento de sus irremediables fugas de ceniza, de sus naranjas agónicas, de sus metales caídos en el fuego de un río de pájaros que viaja por mis ojos. Me nutro de sus ruidos, de ese huracán de martillos que se calla de golpe, me llena su vacío, su hora desprendida cae sobre mis huesos y me forma. Esta es la hora que yo no quise nunca. Todas las voces que hicieron el silencio me acosan, me aporrean los relojes suspendidos que dejaron inconclusa la muerte, me hiere la plomada del tiempo que cae sobre la fila de los días midiendo sus cimientos. Entonces si vemos, bien, hay un camino que se recorre, hay un camino que va desde la pregunta elemental por la infancia, ese momento inicial de la vida, pero la pregunta por la vida que inicia despierta, es un movimiento apenas lógico, ¿no? La pregunta por la muerte, ¿no? Y esa pregunta por la muerte muta en pregunta por el tiempo. Entonces lo que nosotros vemos es que Luis Fernando está construyendo un recorrido vital que va efectivamente de la pregunta por la vida a la pregunta por la muerte. Bien, ese recorrido vital, esa construcción de Luis Fernando Mejía es lo que por lo menos a mí me da una pista para comprender su obra como una unidad. Resulta que esa unidad empieza a tejerse a través de las preguntas elementales por la vida, ¿no? Yo empiezo preguntándome por el origen de la vida, el surgimiento de la vida, luego empiezo a preguntarme por la muerte, por aquello que contiene la muerte, que es el tiempo, bien, y empiezo a tratar de tejer, de entender al tiempo. ¿Y qué pasa cuando uno entiende el tiempo? ¿Qué entiende uno del tiempo? Que nosotros no tenemos nada que hacer ahí. Perfecto, mire, acá nos lo acaban de decir. Usted se hace la pregunta por el tiempo y cuando usted se pregunta por el tiempo se da cuenta que es mortal. Pille pues, gato, lo que me dijo ella. Usted se da cuenta que es mortal. Y cuando usted se da cuenta que es mortal, inmediatamente gira los ojos ¿hacia dónde? Hacia la eternidad. Bien, porque resulta que la vida es potencia, constante realización, la vida no se resigna. Bien, no existe una vida que se resigne. Bien, entonces inmediatamente nosotros nos encontramos que Luis Fernando Mejía lanza la pregunta por la eternidad. Y la representación de la eternidad en nuestro imaginario es ¿qué? Cuando nosotros pensamos en la eternidad, ¿con quién nos lo representamos en nuestra cultura? La figura de la divinidad, Dios. Bien, el libro que sigue en Luis Fernando Mejía es un libro en el que Luis Fernando Mejía se hace las grandes preguntas por la eternidad, que son las grandes preguntas sobre la figura de la divinidad, sobre la figura de Dios. Son los 4 poemas a Dios. Bien, entonces sí vamos viendo que no hay incoherencia, que lo que hay es coherencia. Empezamos a preguntarnos por la vida en potencia. Eso nos lleva necesariamente a preguntarnos por la muerte, por su constitutivo que es el tiempo, y a poetizar el tiempo, a tratar de entenderlo a través del gesto poético, y eso nos lanza a la eternidad, ¿no? El sentimiento de la mortalidad que nos devuelve el tiempo, porque eso es lo que acabamos de leer acá, ¿no? Es un hombre que se pregunta, leo el último verso: y llevarte de la mano embarrada de tus hijos y dejarme pensando sin poder entender. ¿Por qué se van los niños al lado de la madre y se quedan tan tristes los hombres y los parques cuando el reloj se pone vertical en la tarde? Es una pregunta por la mortalidad, ¿no? El hombre que se siente mortal se siente solo, y eso inmediatamente, la mortalidad despierta en nosotros un mecanismo de defensa, el sentimiento de la eternidad. Eso lo descubrieron los románticos hace muchísimo tiempo. Despierta en nosotros el sentimiento de la eternidad, y esa es la clave para leer el otro libro de Luis Fernando Mejía, que son los 4 poemas a Dios. Cada vez que yo hago esto me acuerdo que los libros tienen índice. Cuatro poemas a Dios. Entonces resulta que en los 4 poemas a Dios encontramos la pregunta por la eternidad, pura vida en potencia. Se pregunta Luis Fernando Mejía
en estos 4 poemas a Dios, si se dejan encontrar, pues ya. Dice Luis Fernando Mejía acá. Entonces, aquí creo yo, hay un gesto interesantísimo que tiene que ver con la astucia de Luis Fernando Mejía respecto a esa pregunta por la eternidad. El tipo hace un tránsito muy interesante que va de una especie de ironía ilustrada, ¿no? Esa ironía de los personajes ilustrados que sienten que están por encima de cualquier sentimiento de la trascendencia, ¿no? Entonces ese personaje ilustrado que no cree en nada, ¿bien? Más allá de lo que le pueda ofrecer su ilustración bibliesca, bibliográfica. Bien, eso lo conocen algunos críticos como la ironía ilustrada. Sloterdijk, por ejemplo, habla de la ironía de la ilustración, y es justamente eso, ¿no? El personaje ilustrado. Para nadie es un secreto que Luis Fernando Mejía era un gran lector. Quienes lo conocieron afirman que escucharlo era un privilegio, un gran conocedor de la música. En parte la figura de Leder mutó a lo que fue Leder, ese personaje amante de la música, de los libros, de la poesía, mientras se dedicaba a sus otros oficios más oscuros, por la influencia de Luis Fernando Mejía. Y es que Luis Fernando Mejía era, después de todo, un tipo ilustrado, y cuando se hace la pregunta por la eternidad no puede evadirse de ninguna manera de esa ironía que es propia de él, de esa mirada de lo trascendental a partir de los ojos del hombre que sabe las cosas a través de los libros, que es una ilusión del saber. Las cosas no son lo que dicen los libros. Entonces se dice Luis Fernando Mejía, empieza a cuestionar la figura de la divinidad, dice, en los 4 poemas a Dios. Dios mío, ojo a la cantidad de preguntas que acá, ya voy a hacer la lectura desmenuzada. Dios mío, debe ser espantosa tu inmensa soledad, ser Dios eternamente y estar condenado a amar. Yo, que soy solo un hombre que sabe de tu angustia, oh viejo enamorado, te quisiera ayudar. Si pudieras llorar, te prestaría mi cuerpo con todos sus pecados, un poco de mi muerte y todos mis recuerdos para tu soledad. Debe ser espantoso ser Dios eternamente y no tener pasado que olvidar. Si pudieras ser hombre y mentirte a ti mismo, te prestaría mi dicha y un poco de mi fe. Debe ser espantoso ser Dios eternamente y no tener futuro que soñar. Yo quisiera ayudarte porque sé lo que sufres, porque sé lo que amas y no puedes llorar, porque siempre estás solo, oh viejo abandonado, sin tiempo, ni recuerdos, ni fe para soñar. Su merced me decía que la pregunta por el tiempo era la pregunta por la eternidad. ¿Por qué nosotros consideramos que la eternidad es lo contrario? La eternidad es lo contrario a la mortalidad. Lo mortal es aquello que está sometido al tiempo. Bien, entonces lo mortal, como está sometido al tiempo, no puede vivir simultáneamente en el futuro, en el presente y en el pasado. No, si uno es mortal, el pasado es la memoria, ¿no? El futuro es la esperanza y el presente es esa cosa que uno nunca llega a agarrar del todo. Bien, uno está sometido al tiempo. Pero además, como nosotros estamos sometidos al tiempo, estamos sometidos también al espacio. Nosotros tenemos un cuerpecito. Bien, entonces resulta que como uno tiene un cuerpecito, uno puede estar en un lugar a la vez. Bien, entonces mi cuerpo me somete, el espacio, la relación de mi cuerpo con el espacio me somete a estar aquí y no allá abajo al mismo tiempo. Bien, eso implica ser mortal, eso implica la mortalidad. La eternidad es otra cosa. Si uno piensa en la eternidad, se da cuenta que ser eterno es justamente estar por fuera del tiempo. En todas las mitologías, desde los Upanishads, pasando por los griegos, por las culturas hebraicas, por las culturas amerindias, por las culturas africanas, todos los grandes cuerpos mitológicos que nosotros conocemos, cuando hablan de la eternidad, hablan de una especie de más allá, donde la principal característica es que el tiempo no pasa. Bien,
Entonces resulta que a usted lo que le están prometiendo es un lugar donde el tiempo no pasa, entonces usted no va a sentir los rigores del tiempo que se sienten en el cuerpo, el dolor, el paso del tiempo, la enfermedad, el hambre. Bien, la eternidad es justamente lo que está por fuera del tiempo. Bien, ¿qué característica tiene la divinidad de la cultura hebraica? Bien, Yahvé, que es eterno. No dice, todos los dioses son eternos. No, todos los dioses no son eternos. Los dioses griegos, por ejemplo, son inmortales, pero no son eternos. Ellos fueron creados, no existieron siempre. Lo eterno es lo que ha existido siempre y existirá por siempre. Lo que quiere decir que no está sometido al tiempo. Ojo a esto. Entonces resulta que Luis Fernando Mejía se para en esa perspectiva y se pregunta por la eternidad y le dice a Dios: si pudieras llorar, te prestaría mi cuerpo con todos sus pecados y un poco de mi muerte y todos mis recuerdos para tu soledad. Entonces, primera cosa, ¿cómo es el Dios de la cultura hebraica? ¿Cómo es Yahvé? Omnipresente, omnisciente y omnipotente. Es imposible, además, este es el gran misterio de la unión hipostática. Dios es uno y es tres al mismo tiempo. Lo que quiere decir que la corporalidad no es una cosa propia de la divinidad. Sabemos que no es propia de la divinidad porque en algún momento se hizo carne, lo que quiere decir que el resto del tiempo no es carne. Se hizo carne cuando se convirtió en su hijo. Bien, el resto del tiempo no tiene cuerpo. Si no tiene cuerpo, no puede llorar. Bien, no importa qué tanto dolor sienta, no puede llorar. Si pudieras llorar, te prestaría mi cuerpo, con todos tus pecados y un poco de mi muerte y todos mis recuerdos para tu soledad. Ojo al verso que sigue. Debe ser espantoso ser Dios eternamente y no tener pasado que olvidar. Pilas a esto, la eternidad es lo que está por fuera del tiempo. El pasado solo existe en el tiempo. Solo en las medidas del tiempo existe el pasado, el presente y el futuro. Lo que es eterno no tiene pasado, es un constante ser. Dios no tiene pasado. Bien, Él se está compadeciendo de la figura de la divinidad porque resulta que es una figura que no tiene pasado. Debe ser espantoso ser Dios eternamente y no tener pasado que olvidar. Es la pregunta por la eternidad. En lo eterno no existe el pasado. Si pudieras ser hombre y mentirte a ti mismo, te prestaría mi dicha y un poco de mi fe. Ojo a la ironía ilustrada. ¿Cómo así que si pudieras ser hombre y mentirte a ti mismo? Es que si uno lo sabe todo, no se puede mentir. Es absolutamente imposible. Si yo lo sé todo, ¿cómo me voy a mentir? ¿Quién puede mentirme si yo lo sé todo? Piensen en ese Dios que lo sabe todo. ¿Quién le puede mentir a ese Dios? Esa es exacto. Cuando les dicen paganos es porque es gente que cree en otra religión. Es por eso que les dicen paganos. Bien, entonces si nosotros vemos aquí hay una pregunta muy estructurada por la eternidad. Hay un juego además irónico por esa pregunta de la eternidad. Sigue, debe ser espantoso ser Dios eternamente y no tener futuro que soñar. De nuevo, es que la divinidad Yahvé vive en la eternidad es lo que está por fuera del tiempo. Si no tiene pasado, tampoco tiene futuro. Y resulta que la única forma de tener esperanza, que es el futuro que uno sueña, es cuando usted está sometido al tiempo. Si usted es eterno, no tiene futuro. Entonces aquí tenemos varias cosas. Está en todos lados, no tiene cuerpo, no puede manifestar el dolor, la angustia. Si yo tuviera, si es como dicen y ese es el Padre, y yo tuviera hijos como nosotros, viviría angustiadísimo. Es supremamente preocupante esta gente que se mata a sí misma así porque, bien, él no puede llorar, bien, no tiene pasado que olvidar, no tiene futuro que soñar, nos está diciendo Luis Fernando Mejía acá, justamente porque está instalado en la eternidad. La primera respuesta a esa pregunta por la eternidad es una especie de ironía. Yo quisiera ayudarte, concluye, porque sé lo que sufres, porque sé lo que amas y no puedes llorar, porque siempre estás solo. Si usted es eterno y el resto del universo es mortal, usted está sometido a la soledad, porque siempre está solo, o viejo abandonado, sin tiempo, sin recuerdos, ni fe para soñar. Bien, entonces ojo al tránsito, ¿no? La primera pregunta es una pregunta por la vida incipiente, por la vida que nace.
La vida que nace, la vida en potencia, nos arrastra por oposición a la pregunta hacia la muerte. La pregunta hacia la muerte es esta pregunta por el tiempo en Luis Fernando Mejía, y la pregunta sobre el tiempo es la conciencia de la mortalidad, y la conciencia de la mortalidad produce angustia cuando uno se pone a pensar, o por lo menos yo a mis incipientes 31 años me digo, 31 años. Bien, uno se siente mortal y eso deriva en la pregunta por la eternidad. Y aquí tenemos nosotros la configuración de la pregunta por la eternidad. Es la pregunta por la divinidad y por la naturaleza misma de la eternidad, por aquello que está por fuera del tiempo. Luego, ya no se va a preguntar por la figura de la divinidad anclada en la eternidad, sino por la figura misma del hombre. Y ahí va a recordar su mortalidad. Dios mío, ¿por qué me estás cobrando lo que yo no te hice? ¿Por qué me has enterrado de pies en este barro? Si yo no soy culpable de que te haya tocado ser Dios toda la vida, antes de que me dieras un pedazo de tiempo y una cuota de muerte, no sabía siquiera que existías, le dice Luis Fernando Mejía a Dios. Bien, ¿qué le está diciendo? Mira, ¿usted cómo me va a poner la eternidad ahí de frente si resulta que yo hasta hace muy poco ni siquiera me preguntaba por cosas por la mortalidad, y me doy cuenta que es que usted me ha enterrado de pie sobre este barro? Bien, sobre esto que es efímero, sobre esto que perece. Entonces, la materia, exacto, lo que nosotros estamos viendo acá es esa especie de angustia que produce esa conciencia simultánea de la eternidad y del tiempo, la imposibilidad, lo que los románticos llamaban la imposibilidad de unirse con el uno, ¿no? Con lo uno, desde una mirada un poco más misticista, los que saben acá de eso, lo uno, ¿no? Que es al mismo tiempo lo absoluto, ¿no? Eso era lo que se preguntaban los románticos, y es esta misma pregunta, la imposibilidad que siente el humano por integrarse con el todo, que es el uno, y de esa manera integrarse a la eternidad. Y finalizo esta parte con el que creo es el poema más bello de estos, de los poemas a Dios, sobre todo porque se deja ver mucho más el hombre, ¿no? Sometido a esa mortalidad, aspirando a esa eternidad y angustiado por no poder alcanzarla. Cita Nietzsche, que en la frase famosa de Nietzsche de Dios ha muerto, dice: en mis manos, en mis palabras, en mis labios cerrados, en el eco de ayer presente, firme en el rostro de mi sangre, en la forma que tuvieron mis dedos, que tienen mis dedos, que asumirán mis dedos, en las palabras dichas y en las que se quedaron esperando el latigazo de mi lengua, en mi continente de huesos, de espirales de vida, de ruecas de sangre, de tiempo apisonado, en mi corazón y en la forma de mi ilusión, en mí, y en lo que nace de mí, y en lo que muere de mí, agoniza, tiembla, se desmorona Dios, soledad de hombre solo, desnudo, escamado de tiempo, clavado contra el tiempo, contenido en un espacio donde solo cabemos solos, donde la compañía de un recuerdo empuja, estruja, aporrea la sangre, donde el silencio agiganta la pequeñez del espacio, donde el tiempo destruye el instante y lo reemplaza por vaguedades de ayer. Aquí, solo conmigo mismo, frente a mis huesos, doblemente sostenido sobre mis piernas, sé que estoy vivo, que me llamo Luis y siento morir a Dios entre mis manos. Aquí, junto a lo que no fui, marinero con veleros de felicidad naciente, enfrentado a lo que fui ayer, infancia de vientos pincelados por cometas al viento, como era entonces mi corazón, crucificado en mi hoy. Hombre sencillamente, hombre tremendamente, solo un hombre que presencia la muerte de Dios, que lo oye decir adiós desde las palabras elementales de ayer y en las blasfemias de hoy. De hombre que asiste al suicidio de Dios y sus pretensiones infinitas. Yo he visto a Dios surgir entre mi sangre, con la cara gritando eternidades, con los ojos implorando silencio, llegar desde mi infancia transformado, peregrino de senderos humanos, alucinado de tiempo. He visto a Dios cansado de ser Dios entre mi cuerpo y su cadáver prolongado en mi sombra. Aquí, ante la muerte de Dios, frente al silencio de mi silencio, sobre mi soledad, he comprendido a Dios después de muerto. Todos los temas de los que venía hablando aparecen condensados en este poema, ¿no? Finalmente hay una especie de angustia, y es apenas natural. Uno piensa en Luis Fernando Mejía, Pereira, una ciudad en medio de un continente relativamente extraño para el mundo, un siglo XX que para nosotros llega
con otros tiempos, con otro ritmo, ¿no? Uno se imagina la Pereira de Luis Fernando Mejía, Jaime no me dejará mentir, una ciudad más lenta, ¿no? Una ciudad con otros tiempos, una ciudad detenida en otra idea del mundo conservadora. Bien, aún hoy esta es una ciudad bastante conservadora, bastante creyente, y resulta que usted le dice a alguien que creció con la promesa de que si cumplía un conjunto de reglas iba a ganar la eternidad, usted llega y le dice, se murió Dios. Le jode la vida. Le jode la vida porque resulta que es que a usted le habían prometido la eternidad, y el que se la prometió le está diciendo un tipo a que todo el mundo admira y que pintan en las paredes, se murió. Ah, sí. Justamente, usted se imagina, entonces le dicen a alguien se murió Dios y se queda sin todo eso. Y se queda sin todo eso. Muy bien, la inmortalidad también es un castigo. Qué linda esa perspectiva. Pero miren que esta mujer debió haber leído este libro mejor que yo. Justamente es lo que nosotros nos estamos encontrando, ¿no? Hay una renuncia, pero es una renuncia dolorosa. Es una renuncia dolorosa porque ¿a qué está renunciando este tipo cuando se compadece de Dios y finalmente se resigna a la muerte de Dios? ¿A qué se está resignando a él? A la mortalidad. Se está resignando a que la vida es esto. Bien, ¿y qué es la vida? Entonces ahí encontramos los libros siguientes, ya un poco más crípticos, de Luis Fernando Mejía. Son libros que entran en el ámbito de la mística, y uno se pregunta, ¿por qué un tipo que mata a Dios, que se resigna a la muerte de Dios en un poemario, termina entrando en un periodo místico? Es que resulta que cuando usted ya no tiene nada que aferrarse, es cuando inician las grandes búsquedas, porque uno piensa en la vida, ¿no? La vida es esto, uno nace. ¿Para qué nace uno? Nada, ¿cuál es el sentido de la vida? La pregunta de siempre, pues ninguno. O sea, uno no nace para algo, uno se inventa el sentido de la vida. La maternidad, la paternidad, el trabajo, el amor, el arte, el sentido de la vida se lo inventa uno. La vida no tiene un sentido en sí misma, el servicio, que es quizá el mejor sentido que uno le pueda dar a la vida. Bien, uno se inventa el sentido de la vida, y la pregunta mística de Luis Fernando Mejía es justamente esa pregunta por el sentido de la vida. En ese sentido, quisiera leer solo uno de esos poemas, porque repito, son un poco crípticos. Y cuando el poeta pierde el sentido de la vida, bien, un poco para redondear esta lectura de la obra de Luis Fernando Mejía en la clave que les digo, de la vida en potencia, la vida como realización constante. Es un poeta vitalista. Usted ha perdido el sentido de la vida y se ha vuelto místico, ¿bien? Y la mística tiene tantas variedades como culturas hay, ¿bien? Y para cada una, la suya es la verdadera, ¿bien? No vamos a entrar en esa discusión. Pero resulta que el tipo es poeta. Si usted es poeta, Alexander, Mauricio, y pierde el sentido de la vida, ¿dónde termina encontrándolo? Claro que uno está predestinado, y este tipo renunció a esto. O sea, lo que les he mostrado en este tránsito, en esta lectura corta, se me va acabando el tiempo, en esta lectura corta es justamente que es que hay una renuncia. Esa renuncia lo lleva a él a adentrarse en ese Luis Fernando místico que nosotros conocemos de la última época. Pero Alejandro, gato, uno pierde el sentido de la vida y es poeta, ¿dónde termina encontrando el sentido de la vida? ¿Dónde termina hallando una pista del sentido? En toda la vida,
Yo creo que si uno es poeta, uno termina hallando las pistas, quizás no el sentido, pero por lo menos las pistas en la poesía. Bien, y termina preguntándose Luis Fernando Mejía. Yo creo que más que ruptura o nuevo inicio, es parte del tránsito, es parte del camino, ¿bien? Es parte de la búsqueda. Lo que pasa es que yo creo que la búsqueda en este caso es perpetua, ¿bien? Y ya vamos a ver lo que termina pidiendo el poeta, que ha renunciado a la presencia de la divinidad, se ha sometido a la mortalidad, al devenir, ha renunciado a toda idea del destino y pide una herramienta. Este poema, yo no he hecho la comparación, pero hay un poema de Jaime Jaramillo Agudelo de X504, yo quisiera ver la fecha de ese poema, un poema al que Giovanni Gómez le hace un sesgo en uno de sus poemas. También Hernán Mayama tiene un poema con ese sesgo, pero yo creo, este poema es del 73, yo quiero ver de cuándo es el de Jaime Jaramillo Agudelo. Oración pidiendo a Dios la palabra. Hazme, Señor, espejo de tu verbo, hijo del pensamiento que trasciende y refleja en música torpe de palabras que encantan oídos de la carne. Una sola palabra como aguja perdida en un cerro de paja. Una sola palabra como llama que arda el conjuro del viento que la empuja, tempestuosa, iracunda del monte descendiendo, quieta en paz en la cumbre, en oración y calma. Una sola palabra en tu palabra. Hazme y muevan pluma y llama un mismo viento de amores ascendiendo hasta el silencio. Ojo a esto, que ahora voy a comentar esto. Que la palabra que oigo no se nombra, flota sobre las hojas de un árbol que se ha entrado por mis ojos. Al fondo de mí lo oigo, rumoroso, salutando de trinos la palabra que invoco. Esta oración por una palabra la encontramos también en Jaime Jaramillo Agudelo. Y repito, aquí ya en la ciudad hay algunos poetas que han recurrido a esto. Yo quisiera comparar alguna vez las fechas para ver cuál de los poemas es anterior, porque creo que hay influencias. Lo que pasa es que no sé cuál es la dirección de la influencia. Pero si nosotros fijamos qué pasa con ese poeta místico, termina devolviéndose a la cosa elemental, la palabra, pero resulta que se da cuenta que la palabra es una especie de elemento que no logra contener ese sentido que a través de la mística él ha encontrado de la vida, ese vitalismo profundo, y nos dice que es que él aspira a una palabra que ascienda hasta el silencio. Bien, una palabra, dice que la palabra que oigo no se nombra. Bien, lo que pasa es que las palabras tienen un límite. Las palabras finalmente no nombran las cosas, nos acercan a las cosas. Pero, ¿qué dice la palabra miedo? El miedo, nada. El miedo que yo siento, el que tú sientes, el que tú sientes, el que tú sientes son diferentes. Miedo es una palabra, es una convención. El poeta se da cuenta que la palabra tiene un límite. Ojo que este camino que yo les estoy describiendo de Luis Fernando Mejía tiene una tradición. Es que eso es la Odisea. Es un viaje de descubrimiento. Recordemos que la Odisea empieza con la telemaquia. Telémaco es un niño que arranca su viaje para convertirse en hombre, y lo que tenemos al final es un hombre que regresa. Ojo que esto es Dante. El Dante que entra al infierno es un Dante ingenuo y empieza ese recorrido por la pregunta de la vida, por la pregunta del tiempo y el gesto. Y yo estoy seguro que Luis Fernando Mejía leyó la Divina Comedia. Cuando Dante alcanza la divinidad máxima, cuando ve la belleza máxima, se dice: Dios mío, y haz a la lengua mía tan potente que pueda dar testimonio a la futura gente. Le dice, porque resulta, y nos dice Dante, que ha agotado todos los recursos del lenguaje hasta ahí, todos.
hasta llegar a ese punto, nos dice que es que la lengua a él no le alcanza para nombrar lo que está diciendo. Es decir, es el poeta que dice que la palabra, que lo que busca decir está ubicado en el silencio, más allá de la palabra. El sentido profundo que está buscando, que el poeta busca a través de la mística, de ese recorrido de formación, se encuentra ya ubicado en el silencio. Y la poesía es un mecanismo de experimentación para ampliar esos límites de la palabra y arañar, aunque sea un poquito, ese sentido que se encuentra ubicado en el silencio. Creo yo, para terminar, que haciendo el recorrido completo de la obra de Luis Fernando Mejía, esta es una línea que nos permite a nosotros leer esa obra tan aparentemente heterogénea en un sentido un poco más homogéneo y ver que aquí hay un poeta con unas preocupaciones iniciales absolutamente coherente con su ruta. Él se está preguntando, la pregunta de Luis Fernando Mejía es por la vida. Y ese es el recorrido, por lo menos, que yo he rastreado en estos años de estudio de la obra del autor. ¿Bien? ¿Preguntas? Uy. Un gran poeta, un gran poeta. Ahí nacieron los primeros. Imagínate que en la corte del rey David nacieron los primeros textos del libro más importante de la historia de la humanidad. Tremendos. El cantar es una cosa bellísima. ¿Cuándo nació la poesía? Yo creo que con nosotros. Con nosotros, tuvo que haber nacido con nosotros. Bueno, pero para eso estamos aquí, ¿sí o no? Muy bella, yo pienso exactamente lo mismo. Yo creo que es que la poesía, un poco para aventurarme a una respuesta a ese comentario tan complicado, de lo que da cuenta es de lo humano, ¿bien? Y lo humano es todo eso, incluso lo fúnebre, incluso lo luminoso, ¿no? Incluso lo amoroso, incluso lo terrorífico, todo eso es lo humano. Y la poesía habla de lo humano. Lo que pasa es que hay gente que se ancla con unos. Entonces, a aquel le gusta más el vitalismo, a aquel le gustan los temas de la muerte, a aquel le gustan los del amor, pero todo eso es lo humano, yo creo. Entonces, por eso te digo que de pronto naces con nosotros, con lo humano, yo creo. Mucho, mucho. Y nos sobrevivirá a todos nosotros. ¿Bien? Bueno, muchísimas gracias, espero no haberlos aburrido. Bueno, muchas gracias a Diego Vélez por esta glosa de la obra poética de Luis Fernando Mejía Mejía. En esta programación que la Biblioteca Pública Municipal ha preparado con motivo del Día de la Pereiranidad, hoy se está conmemorando un año más del natalicio del poeta Luis Carlos González. El Consejo Municipal decretó esta fecha como el Día de la Pereiranidad, que es pues para rendirle homenaje a Luis Carlos González, pero también, y así lo hemos entendido, como una manera de reflexionar y hacer un ejercicio de memoria sobre otros creadores y otros procesos de la ciudad. De hecho, la emisora cultural hoy ha emitido unos programas especiales con entrevistas recuperadas, por ejemplo, de Edith Dreus Castro y de Hugo Ángel Jaramillo. Estamos en este momento también simultáneamente en una feria de emprendimientos culturales y una muestra de actividades artísticas en la Plaza de Bolívar. Lo que ustedes estaban escuchando ahora mientras Diego conversaba con nosotros es una muestra de la cultura en Vera, sentada en Pereira, que está también unida a esta programación del Día de la Pereiranidad. Y vamos a finalizar con el concierto del mes de la banda sinfónica hoy a las 7:30 de la noche. Estas conferencias o estas charlas que hemos programado ayer y hoy sobre autores pereiranos pues van a concluir yo creo que en unos 5 minutos, mientras Abelardo ya se acondiciona. Nos acompaña ya Abelardo Gómez Molina
quien nos va a contar por qué leer a Eduardo López Jaramillo. Así que vamos a escuchar un rato la voz de Eduardo López Jaramillo mientras Abelardo se acondiciona. Los invito a que no nos vayamos muy lejos para que escuchemos esta última charla. Muchas gracias.